pensando en otra cosa, pero sin embargo Dios se mueve. Hasta que entra Jesús para llamar la atención de Pedro. Y Jesús llamó la atención de Pedro como que, hey, amigo, ayúdame aquí, por favor. Ya, ni siquiera Pedro, te voy a hablar a ti, no. El Señor empezó. Oye, Pedro, ¿ya se escucha? ¿Ya se escucha? Sí, sí se escucha bien. Eso, gloria a Dios, ahorita no se escuchaba la transmisión. Bueno, pero bájale que me desconcentra. Entonces pasa que el Señor tomó el momentico para llamar la atención de Pedro. Pero no como que, ven que te voy a hablar a ti, que te voy a dar una palabra en este día. No. Digo, ven acá, ayúdame con algo. ¿Tú me puedes ayudar? Amigo, ven, ayúdame aquí. Préstame tu barca, yo la necesito. Bueno, Pedro se la presta. ¿Quién será verdad? Que de pronto me presta la barca. Ah, ya sé, el que anda predicando. Jesús se sienta y comienza a predicar. Hasta ahora en este momento no siguen sucediendo cosas con Pedro, pero ustedes no notan que la manera de trabajar del Señor es sutil. O sea, el Señor no es como, o sea, en algunas ocasiones, ¿no? Es como sutil en esta historia, porque Él se va metiendo poquito a poco. Él llega, está con la multitud que lo está siguiendo, que está escuchando, que está haciendo, que está sucediendo, todas las cosas que están pasando ahí. Y llama la atención de Pedro, pero que estaba ocupado en otras cosas. Entonces, muchas veces tú y yo estamos en el camino por donde está pasando el Señor. Y el Señor está interesado en ti, pero no te lo demuestra tanto, sino que Él te deja. Déjalo. Ya, Él está ahí mientras los otros están recibiendo, escuchando, pero Él está ahí. Entonces, el Señor se inventa como una excusa. Yo no sé si de pronto a ustedes les ha pasado, que a mí me pasó. Y es que el Señor se inventa una excusa para que tú comiences a hacer algo que tiene que ver con la obra de Dios, pero tú ni siquiera te das cuenta cuando te ves que ya estás metido haciendo algo. Pero el Señor lo hizo. Pero Él también puso como el querer como el hacer, y Él también supo cómo hacerlo. ¿Ok? Otra cosa es que Pedro tuvo la disposición. Y que bueno, sí, yo te la presto, tranquilo, yo estoy aquí, pero toma mi barca y utilízala. Entonces lo primero que vemos en esta historia es ese acercamiento sencillo, genuino, tranquilo. ¿Ok? Sin presión. ¿Ok? Sin presión. Lo segundo, luego de terminar, ahí se ocupó de hablarle a Pedro. Luego de terminar su tarea de predicar, Él se ocupó de hablar a Pedro. Entonces, como Él era todopoderoso, es todopoderoso, y Él sabe todo, Él sabía que ellos no habían podido pescar en toda la noche, y que estaban lavando las redes porque definitivamente no habían pescado, y bueno, listo, vamos a ver qué podemos hacer por Él. Y en ese versículo 4 dice, cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Le pidió seguir pescando, le pidió ir a aguas más profundas, pero esta vez sería diferente. Esta vez sería con una orden del maestro. Esta vez sería con su cobertura. El Señor quiere cumplir su propósito no sacándonos de lo que Él nos permitió ser o hacer. Cuando Él llega, es bonito comprobar y vivir esas mismas cosas que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana, pero con Él. Pedro había pescado toda la noche sin Dios, sin la presencia de Dios, pero ahora él iba a pescar, pero con una palabra ¿de quién? De Jesús. ¿Ok? Entonces el Señor le encanta que nosotros veamos la diferencia de tenerlo fuera a tenerlo dentro. O sea, a Él le gusta que tú veas con tus ojos y te des cuenta la diferencia que hay cuando tú estás haciendo las cosas con la presencia de Dios en tu casa
que cuando las estás haciendo sin Él en casa. Entonces, Pedro notó que el Señor le dijo, ve otra vez. Escuchó ese mensaje. Y por esa razón, entonces, él se movió. Y bueno, seguimos aquí en ese versículo, ¿cierto? Después del versículo 4, lleva la barca hacia aguas más profundas, echen allí las redes para pescar. Y versículo 5, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré la red. Con el Señor te das cuenta de que ya no está perdido lo que tú pensabas que no tenía solución. Ojo, escuchen esta frase. Con el Señor tú te puedes dar cuenta que ya no está perdido lo que tú creías que ya no tenía solución. En este momento, voy a decírselo otra vez. Y si puedes decir amén creyéndolo, hazlo. Con el Señor te das cuenta de que ya no está perdido lo que tú pensabas que ya no tenía solución. Amén. Pero en este momento, dense cuenta que Pedro se encontraba lavando las redes, porque ya para él su día de trabajo había terminado. Ya lo que había pasado, eso era. Hasta donde llovió hubo barro, hasta donde yo estoy, ya. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó mi propósito, hasta aquí llegué yo, hasta aquí llegó mi casa, hasta aquí llegó mi trabajo, hasta aquí llegó mi empresa, hasta aquí llegó lo que yo pensaba que eran mis sueños, hasta aquí llegó mi vida. Hasta ese momento Pedro no tenía el componente principal, que era la compañía del Señor en su vida. Y cuando él llega, lo que pensaba él que había terminado, reinicia. Diga conmigo, reinicia. Ya no estarás solo. Tendrás su dirección en tu vida. Pedro decía, pero ya lo intentamos toda la noche y no pescamos nada. Pero como tú me lo mandas, entonces voy a una oportunidad más. Una oportunidad más. Diga conmigo, una oportunidad más. Pero esa oportunidad, olvídate de tomarla tú solo. Esa última oportunidad, para lo que sea que vayas a hacer, tómala con Dios. Tómala con el Señor ahí. Ahí es donde sí vas a ver cómo Dios va a hacer las cosas. Pero si Él no está, ¿cómo? Vas a hacer igual, vas a arruinarlo todo otra vez. Vamos a dañarlo todo otra vez. ¿Por qué? Porque Él no está ahí. Y si Él está, pues lo tenemos todo. Amén. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor? Que Él es bueno. Ahora, después de esto, ¿verdad? Lo primero hablábamos que fue un acercamiento muy orgánico, muy tranquilo. Luego de eso pasa lo que vemos en la escena, que es que el Señor ya aparece para establecer contacto con Pedro. Y lo tercero que sucede es que el resultado excede las expectativas de lo que pensaba iba a recibir Pedro. Vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Entonces, así hicieron como el Señor les mandó. El versículo 6 dice, y recogieron una gran cantidad, una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Qué bonito, ¿eh? Cuando tú te enfrentas y te estrellas con la palabra de Dios y te das cuenta cómo es que Dios hace las cosas, cómo es que Él se mueve, cómo es que Él hace todo para ti y para mí, que Él lo hace mucho más abundante, excede tu entendimiento, tu capacidad humana para entenderlo, excede tus expectativas y te bendice mucho más y te da mucho más. Y si se dan cuenta, Él lo tiene o sea, esa es la naturaleza del Señor. Su naturaleza es una naturaleza sobreabundante. Diga conmigo, sobreabundante. Diga conmigo, sobreabundante. Dilo. Sobreabundante. Dilo conmigo, sobreabundante.
abundante. Así te quiere bendecir el Señor. Hasta que sobre y abunde. No hasta que llenes tu necesidad y ya, y después te escasea. No, el Señor quiere darte, o sea, si Él quiere darte la felicidad, te la va a dar, pero con todos los juguetes. Vas a ser feliz, lleno, pleno de todo. Una cosa hermosa. ¿Sí? Eso es lo que quiere hacer el Señor. Entonces, lo tercero que pasa es que los resultados que dio el Señor para Pedro al obedecer sobrepasaron sus expectativas. Y luego pasa algo muy bonito, y es que Pedro se estrella con ese cuadro y él vuelve de rodillas al Señor. Él vuelve de rodillas. Pero, Mauricio, ¿pero por qué él se va de rodillas en vez de ir a abrazarlo? No. Él tuvo una actitud especial. Él tuvo una actitud especial en ese momento. Él tuvo una actitud de arrepentimiento. Él tuvo una actitud de humillación. Él tuvo una actitud de convicción de pecado. Amén. No. Eso fue ahorita mismo en el momento cuando él recibe el milagro. Eso fue en ese momento cuando él recibe el milagro de esa cantidad de peces. Él dice, caramba, esto es demasiado, Señor, Dios mío. Y va ahí de rodillas y entra. Y colocándose de rodillas, dice estas palabras: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Qué bonito, ¿eh? Entonces, aquí nos damos cuenta de que cuando el arrepentimiento y la convicción de pecado están en tu corazón, son el fruto de un encuentro real con el Señor. Este encuentro real te lleva a humillarte y a decir, Señor, no soy digno de tan preciado encuentro que estoy viviendo ahora. Porque tú ves que el Señor es tan bueno, tan santo, tan fiel, que tú dices, Dios mío, yo no me merezco esto. Pero es porque tú miras adentro y tú dices, Señor, no es porque tú vayas o sea, todas las cosas ahí, vas por la vida, no, yo no me merezco nada, no. No se trata de eso, es otro tipo de reconocimiento. Porque nosotros cuando vamos por la vida y comenzamos a alcanzar cosas y sabemos cosas, nos vamos llenando de orgullo. Diga conmigo, orgullo. Nos vamos llenando, nuestro ego va creciendo. Y tú vas pensando que todo lo que tú has hecho, que todo lo que tú tienes, que todo lo que tú haces es porque tú tienes una linda cara y vas a hacer las cosas porque tú sabes hacer las cosas. Porque tú eres el mejor. Entonces resulta que Pedro, en este momento, él era un hombre experto. Él se dedicaba a eso. Él sabía cómo era que se pescaba. Él sabía en qué hora. Que si puedo decir algo. Sí. Puede que a veces suceda lo contrario. Puede que tu barca esté llena de peces, que te estés hundiendo porque esté lleno de peces, pero no quiere decir que ahí esté Dios. O sea, carencia no quiere decir que no esté Dios, y abundancia no quiere decir que hay falta de Dios, ¿cierto? Así es. Entonces, también no nos podemos llevar como que ese mensaje de que solamente está Dios cuando sobreabunda, no, aún en la escasez también. Sí, claro. Pero eso estamos hablando, ahí es algo muy material. Estamos hablando de una abundancia espiritual. Estamos hablando de algo porque es que todas las cosas que tú ves en la Escritura son sombra espiritual de lo que el Señor quiere decirte. Sí, el Señor no es que... El Señor le gusta que nosotros estemos bien, pero Él está más interesado en nuestro corazón. Es en la abundancia de tu corazón y el mío. Porque si tu corazón no es abundante, cuando tú tengas no vas a dar. Si tu corazón no es abundante, cuando tú tengas algo material no vas a ser feliz. Si tu corazón no es abundante, cuando tengas a la persona correcta a tu lado, no vas a darle la plenitud. ¿Por qué? Porque tu corazón está pensando en ti. Entonces ahí es donde nosotros, y ahí es donde quería hacerles énfasis, porque
Cuando Pedro llega al maestro, él reconoce, Señor, yo soy pecador, y va de rodillas. Cuando tú estás de rodillas delante de alguien, ¿qué? Ponte aquí delante mío. Y escogí al más grande de aquí. O sea, esta es la forma. Yo de pronto, si yo me pongo de pie, ayer nos medimos, ¿sí o no? Ayer tú y yo nos medimos y medimos lo mismo, al menos al ojo, ¿cierto? Pero yo ahorita mismo yo te estoy viendo gigantesco. Yo te estoy viendo gigante porque yo estoy aquí abajo. Estoy humillándome delante de ti. Esta fue la postura de Pedro delante del maestro. Señor, yo no te merezco. O sea, esto que has hecho por mí, esto que tú me has mostrado, porque ni siquiera los peces, porque yo siento, yo creo que Pedro, ¿tú te imaginas que para Pedro fuera importante? Quédate aquí, tranquilo, espérame. ¿Tú te imaginas que para Pedro fuera importante los peces? Los peces podía pescarlos cualquier otro día. Él comenzó a ver el detalle y la atención que tuvo Jesús con él, de acordarse y ver, caramba, pero tú cómo sabías que yo no había, pero tú cómo sabías eso. Y ahora me das lo que me estás dando. Y él se postra delante del maestro. Y es como un decir delante de Dios, Señor, tú lo sabes todo. O sea, yo me postro delante de ti porque tú eres quien acaba de hacer el milagro más grande que yo he visto en mi vida hasta hoy. ¿Quién eres tú? No soy digno de ti. Entonces a veces nosotros estamos delante de la presencia de Dios y estamos con un corazón de pie, que nos sentimos más altos que el Señor. Y nos sentimos así, nos sentimos tan autosuficientes, nos sentimos tan poderosos, porque a veces nosotros tendemos a esperar mucho que sucedan cosas malas para que caigamos de rodillas. A veces toca que la vida nos machaque y que pasen cosas que tú y te golpean y vas hasta abajo hasta que estás de rodillas postrado, hasta que se quebranta el orgullo del corazón. Y el maestro estaba buscando que esto sucediera, porque solamente después de que sucede que Pedro se pone de rodillas delante del Señor, es que el Señor le suelta. Mira, muchacho, tu historia va a cambiar. Lo que yo tengo para ti es esto, y de ahora en adelante te voy a mostrar lo que va a suceder contigo. Pero solamente sucedió cuando Pedro se puso de rodillas. Amén. Cuando Pedro estaba ahí de rodillas, después de que él reconoce, Señor, tú eres el Rey. Señor, tú eres poderoso. Señor, yo te necesito en mi vida. Señor, nada soy sin ti. Entonces, cuando nosotros tomamos esa actitud de rodillas delante de Dios, el Señor hace algo. Amén. Entonces, vamos a ir a ese versículo que dice, es que él y todos, el versículo 9, y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y el Señor le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Porque es que si el Señor viene y tú estás en un lugar altivo de orgullo, y el Señor viene y te dice, yo te voy a dar esto, tú no vas a dejar todo y no lo vas a seguir como es. ¿Sí sabes eso? O sea, si tú no reconoces delante de Dios en tu corazón, no de palabras, sino en tu corazón, y tú no reconoces quién es el Señor y le das ese lugar en tu vida, entonces Él no puede hacer más por ti. ¿Por qué? Porque si Él te dice antes de que eso suceda lo que Él tiene para ti, tu corazón se va a llenar más y más de orgullo.
Y tu corazón, ¿sabes qué va a pasar? No va a hacer lo que Pedro hizo después de ese encuentro, que fue llevar la barca a la tierra, escuchar el llamado del Señor, dejarlo todo y seguirle. Entonces, si tú quieres estar preparado delante del Señor y seguirle, debemos estar de rodillas delante de su presencia. Debemos humillarnos. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. No te dé temor a hacerlo, porque no te estás humillando delante de ningún hombre, te estás humillando delante del Señor. Nada más y nada menos el Rey. No estarías en la presencia del Señor, porque escrito está que el Señor está cerca de los que se humillan y está lejos del altivo. ¿Ya? Y los mira de lejos. O sea, no estarías. Es imposible estar delante de la... Lo que pasa es que el altivo tiene una tendencia. Ahí, por favor. La tendencia al altivo es... Pégate el micrófono para que se escuche la La tendencia al altivo es creer que es autosuficiente. O sea, es igualarse a Dios. Entonces, exactamente. Sí, entonces, tú crees en ti, ¿no? Así, exactamente. Entonces, así es bonito eso. ¿Va otra cosa, Mari? Pero Pedro pudo haber reaccionado diferente. Pero no lo hizo. O sea, él pudo no humillarse. Claro, obvio. Pero es que estar cerca donde se está moviendo el Señor es diferente a estar delante de la presencia de Dios. A eso era lo que nos referíamos al principio, de que tú a veces estás en el sitio, tú estás en el lugar, pero tu corazón no está ahí, tu mente está lejos. ¿Sí? O sea, corpóreamente podemos estar en la presencia de Dios, pero, entre comillas, pero nuestro corazón no va a estar ahí, porque la presencia de Dios es más que el sitio, ¿cierto? Y nosotros, el orgullo, lo único que va a hacer es sacarnos de la presencia de Dios y de la oportunidad. Si nos vamos al principio, de poder recibir. perdón, si nos vamos al principio, el principio como tal, el orgullo no vendría siendo más como la sentencia de la serpiente, como seréis como dioses, o seréis igual a Dios, entre comillas, claro está. Y al tomar esa actitud, creyéndote igual a Dios, estarías queriendo ir hacia la cima, pisoteando al otro, no importando nada, y estarías frente a frente con Dios. Así es. Y bueno, y eso implícitamente está impregnado en lo que es la naturaleza después de haber comido el fruto prohibido. sí, claro, eso desde el pecado original. Sí, exacto. Así es. Exactamente. Sí, así, exactamente. Es como tratando de convertirnos en Dios. Y eso se parte de algo que de pronto en nuestro corazón no debe anidarse. Porque la respuesta al espacio para llenar en el corazón del hombre está en la presencia del Señor, no está en ningún otro lugar. Amén. ¿Cuánto está en gloria a Dios en esta mañana? Dale un fuerte aplauso al Rey. Él es bueno. Y miren, ¿sabe qué me llamó la atención? Y me pareció algo curioso, y yo creo que esto es algo que es para todos nosotros, y me gustaría que todos lo atesoráramos y lo tuviéramos presente. Es que sucede que cuando este hombre, Pedro, deja las barcas, quienes dejan las barcas es su hermano Santiago y Juan, o sea, los socios de él. Hasta los socios de él se convirtieron en ese momento cuando el Señor les dice que le siga. ¿Cierto? Entonces, qué bonito, porque su hermano también comenzó a buscar a Dios. Ahora, más adelante en la historia, en Mateo, Mateo 8, yo lo anoté por aquí, vamos a ver. Sí, Mateo 8, versículo 14, habla de que la suegra de Pedro también comenzó a servirle a Dios.
Se los voy a leer rápidamente. El versículo 14 de Mateo capítulo 8 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Ella se levantó y les servía. Eventualmente, cuando tú te conviertes y cuando escuchas el llamado del Señor y le sigues, detrás de ti se va a ir tu familia si tú le estás siguiendo bien al Señor. Si tú estás siguiendo bien los pasos del Señor, tu familia se va a ir detrás de ti. Si no, eso no va a suceder. Pregunta. Sí, también, claro, porque es que por la escritura habla de que la mujer también santifica al hombre cuando el hombre no está buscando del Señor. Sí, sí, definitivamente. Sí, con un buen ejemplo, buscando al Señor como es y con humildad y con amor, eso va a suceder. Entonces, cuando nosotros estamos buscando al Señor, nosotros tenemos que saber que tenemos a otras personas que nos están mirando y tenemos que procurar que nuestra casa también sea llena de Dios. Ahora, tú no puedes hacer algo diferente a lo que Dios hizo contigo. Miren lo que pasa con Pedro. Jesús ya, ayúdame ahí, préstame la barca. Pero entonces tú vas a tu casa, no, y le dice a la esposa, no, si no va conmigo hoy, entonces eso es breque, pelea segura. No, hay que ir como que, mi amor, mira, necesito ayuda para ir para la iglesia, no sé, quiere ir conmigo, acompáñame, ayúdame con el niño si quiere, alguna cosa así, lo que sea. Pero entonces búscate la excusa, pero con amor, no como que tienes que ir y tienes que hacer, no, o sea. Que está cuando es imposición. Sí, entonces ahí, porque es que a nadie le gusta que le impongan las cosas y el maestro sabía eso. A nadie, ¿a quién le gusta que le impongan las cosas? Que levante la mano. Ya estoy viendo miradas desafiantes por ahí. Oye, ya había uno que Andrea por ahí dice, no señor. Es que a nadie le gusta que le impongan las cosas. Y sabes algo, el Señor tampoco impone nada. Si tú te quieres encontrar a alguien que no imponga las cosas, el Señor, Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, no impone. Él te propone y tú decides si tomar el camino o no. Como decía Mari, ay, Pedro pudo haber dicho que no. Pedro pudo haber dicho, no, yo no quiero. Aquí estoy bien, déjame que yo, en mi oficio de pescador, uno. Claro. Así nosotros mover la ficha. Exactamente. Y nosotros tenemos que saber cómo mover la ficha, cómo hacer que la reina se coma los demás peones. Y si tomamos la estrategia que Dios brinda al frente, así podremos tener la victoria en el juego. Exacto. Digamos. Y si lo hacemos a nuestro modo, perder. Claro, porque está jugando en contra del diablo. Jaque mate. Está jugando en contra del diablo. Yo no es que sea bueno en ajedrez, pero bueno. Exacto. Sí, entonces nosotros tenemos que estar muy, muy atentos a que en nuestra casa nosotros necesitamos dar un buen ejemplo de seguidores del Señor. A nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hermanos. Si no, aquí no vas a ver a ninguno. No vas a verlos aquí, jamás. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que tú lo hagas a la manera de Dios y que vayas con el amor de Dios. Amén. Entonces miren que pasa algo muy hermoso después de que sucede esto. Bueno, Pedro sigue al Señor. Vamos a ver qué hora es, ya voy terminando. Pedro sigue al Señor,
Se va y pasan los 3 años. ¿Cuántos años pasaron antes de los 33? En este momento Jesús tenía 30 años. Comienza su ministerio y luego pasan esos 3 años y ustedes se acuerdan que cantó el gallo, Pedro lo negó 3 veces. Y cuando, después de que eso pasa, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué sucede con Pedro? Pedro, después de haber sido llamado pescador de hombres, después que niega a Jesús y Jesús es crucificado, todavía él no lo había visto resucitado, entonces este hombre vuelve a su oficio anterior, a la forma en cómo él vuelve a las redes, vuelve a pescar, vuelve a como era antes, volvió a su antigua vida, porque dice se me cayó, o sea, porque es que era Dios. Cuando a ti se te cae la persona que tú tenías como referencia, que tú dices, caramba, yo vi siempre a mi papá o a mi mamá como mi referente, y el día que ellos hicieron algo que se me cayó su imagen, para mí ese mundo se acabó. Ya yo no sabía ni de dónde cogerme, porque tú y yo estamos diseñados para tener como referencia al Señor. Lastimosamente nosotros ponemos como referencia a otras personas y cuando se nos cae ese cuadro, entonces perdemos el rumbo. Pero ninguno aquí es así. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo tenemos que tener nuestra referencia y estandarte y bandera en el Señor de señores. Amén. En el Rey de reyes. Ahí nunca vas a volver atrás. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro de repente se ve que murió su maestro, nada de señales de haber resucitado. Eso sí, bueno, sí, no había nadie pero ajá, y entonces, ¿dónde estaba? Él volvió desanimado, triste, yo me imagino, porque fueron 3 años de su vida que él dedicó a servir con el Señor, a compartir con él. Él lo conoció, él se enamoró de estar en la presencia del Señor. Y bueno, capítulo 21 de Juan, versículo 4. Vamos a ver qué sucedió en ese momento. En ese momento tan hermoso de la historia bíblica. Que dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Dónde se presentó? En la playa. Ese era el lugar de trabajo de Pedro. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. Estaban comenzando a suceder cosas que en su recuerdo tal vez eran familiares. Alguien que el cuadro otra vez se comienza a pintar en el que no había peces y te dice, no, espérate, échala a la derecha. Ahí vas a encontrar. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, me emociona mucho esta parte, se ciñó la ropa, ¿verdad? Porque estaba desnudo, se había despojado de ella, se apretó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acaban de pescar. ¿Ustedes se imaginan esto? Después de haber muerto, entonces este hombre vuelve y se aparece y volvió. Entonces Juan lo reconoce y dice, es el Señor. Y Pedro, ¿cómo? ¡Chum! Se tira y va donde él está buscándolo, como que, Señor, ¿en serio eres tú? Yo quiero ver. Y se encuentran con el maestro otra vez. Más adelante, después de que ellos se sientan, comen,
el Señor le vuelve a preguntar a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y se lo pregunta una vez más y el Señor le dice, apacienta mis corderos. Y le pregunta una tercera vez y ya Pedro se pone triste porque se acordó que lo negó 3 veces. Y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y una vez más le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Entonces, qué hermoso es cuando tú te das cuenta de que cuando el Señor te llama, aún cuando tú has renunciado a ese llamado, el Señor otra vez te dice, ¿me amas? Yo lo sé, yo quiero escucharlo. Y tú dices, Señor, yo te amo, yo quiero volver, yo quiero hacer. Y como qué lindo, ¿verdad? Cuando hoy cantábamos la canción que cantábamos al principio, que decíamos, quiero volver a adorarte. Porque es como ese momento de querer volver a Dios, ese momento de decir, Señor, yo vuelvo a ti con todo. Yo vuelvo a ti con todo y no paro y no voy atrás. Pero es que lo más lindo de todo es que Pedro, la esperanza que ya tenía perdida, la recuperó. Pero ¿sabes por qué? Porque la esperanza él la tenía en la persona más maravillosa y extraordinaria que existe, en el Señor. Amén. Y hoy el Señor a ti, ya tú sabes que de pronto te ha llamado y te ha dicho, no, yo te voy a hacer pescador, pescadora de hombres. No, pero es que yo te llamé para esto, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te llamé. Y el Señor quiere estar ahí contigo, ¿verdad? Y de pronto en algún momento te alejaste y tú dices, no, Señor, ya no quise ver más porque te pasó una u otra cosa. Y hoy el Señor está hablándote a través de su palabra y te está diciendo, aquí estoy. Empecemos de nuevo. Te está diciendo, vuelve y juega. Vamos a hacerlo. Una vez más, vamos a hacerlo. Amén. Entonces qué bonito que nosotros podamos hoy entender que el Señor está aquí para nosotros en este día, para que podamos seguir tras sus pisadas, para que podamos seguir buscándole. ¿Cuántos quieren buscar a Dios con todo su corazón? ¿Cuántos quieren amarle con todo su corazón? Porque Él te llamó a ti y a mí para hacer un trabajo. No creas que tú viniste aquí solamente a sentarte. Pero el primer trabajo que tienes que hacer es ir a pescar en tu casa. Y luego sal a pescar a la calle. Luego sal a pescar a tus amigos. Él nos ha dicho a nosotros, pescadores de hombres. Diga conmigo, yo soy. Diga conmigo, yo soy un pescador de hombres. Somos pescadores de hombres. Amén. Dale fuertes aplausos al Señor. Y mira, es lindo que vengamos y estemos aquí. Mira que ya esto está, que la gente regularmente lo llenamos y todo, y los niños están allá y todo. Y esto se va a llenar más. Pero esto necesitamos que se llene más, pero de gente que tenga su mirada en el Señor. ¿Y sabes de quién lo van a aprender? De ti y de mí. Así como nuestros hijos aprenden de sus padres. Si ellos ven en ti las ganas de amar a Dios y que tú no vienes por una conveniencia o por costumbre, por lo que hablamos el domingo pasado, que hablamos de una fe por emoción. No, espérate. Este hombre de verdad ama al Señor y se mete ahí y busca. Cuando esas personas que tú mismo fuiste a pescar te vean en la calle, no aquí, sino fuera, cuando eso suceda, entonces esas personas dicen, yo quiero ir contigo. Yo quiero ir contigo. De pronto te va y no, y el próximo, pero algún día llega. Algún día llega. Y nuestro afán aquí en 424 Home es que este lugar se llene de personas
con hambre y sed de la compañía del Señor, de la compañía de la presencia de Dios. ¿Ibas a decir algo, Lucy? Así es una gran responsabilidad. Tiene una responsabilidad de llenar estas sillas y es que a veces de pronto vamos en el semáforo y vemos a esa alguien, esa amiga, le damos la moneda o le damos a una amiga porque mira, ahí me sirve esto. Pero si tenemos claro que el principio es primero llevarnos a Cristo, todas esas otras cosas le van a llegar a esa persona inmediatamente. Así es. Cuando llegamos a otra persona a darle la voz de Cristo, ahí lo estamos ayudando económicamente, Así es. en su salud, en todo, porque Así es. Así es, así es. Cuando le damos a Cristo a alguien como regalo, le damos todo. Amén. Ya no tenemos más nada que hacer ahí.